José Arnez Puzola eliminatoria favorable al Barça consu gol en balado. Il de l'Antero, especialista en Copa, hizo bueno el buen trabajo d'un equipo azulgrana plagado de poco habitual. Al Celta le falto finira en attaque y contundencia en defensa para valer el peso de balado. Tendrá que buscar una campanada en el canu. A Valverde le suelen salir bien casi toda la apuesta, et évident que la rotation masiva se tenía que notar. Sobre todo si además de lo descanso previsto sumo a Sergi Roberto, Jordi Alba y Rakitic. Así fue en el primer tiempo, pero el primer balón de peligro se convirtió en gol de Arnez. El gran descubrimiento copero del Barça. Jugó todo el partido en Murcia, un gol un ratito en la Vuelta, otro tanto a los 15 minutos ya se había ajustado con la zurda a la red. Además, la buena finalización del Talaverano coronó una acción de mérito d'André Gomes. Siempre discutido, robó el portugués en el balcón de su propia área, castigó la subida en masa de Guasiaspa, QRPO con lo vodka y entregó medio gol de la izquierda. El tanto apagó balado, encendido por la posibilidad de meter mano al todopoderoso equipo azulgrana, invicto desde que comenzó la liga. También reguló 1-0 cuando cambió en el 11, pero dejó a lo Casalo Mandos, el eslovaco es garancia de jugo fácil. Toca is offre ce point d'aide ahí empezó a recomponerse, el equipo celeste, que siempre cuenta con Aspa. El 10. Apare Sport donde le place y le llama la jugada. Recuperó en defensa y activó la contra del empate. Robó y llegó a rematar el buen servicio de Maxi Gómez. Al larguero. Pion recogió casi sin ángulo si SN pidió fura en un balón que no salió y remató con violencia. Golazo. El empate espabiló al Barça. Hasta el descanso y después de la posas impuso en el jugo y las occasiones. Polino y André avisaron primero, continuaron después Arnesi, sobre todo, Denis Suárez. El Vigeleyo como nadie la basculación de la defensa del Celta y aprovechó un centro pesado de Smedo para plantarse solo, la tiró fura con todo a favor. Hasta Busquets animó, invitado por la empanada galga. Irmato desde le juego al larguero, grand disparo le Geno. El dominio aplastante del Barça obligó a reaccionar a 1-0. Pioza por Pizza, remor por Pion, bre por Was. Más que corrección táctica, el Celta necesitaba pierna, nada más salir, el turco buscó la diagonal, pero lo quedó para la derecha y tiró flojo. Habla el mismo idioma Caspas y por eso asocian en la segunda, tra pivotar Iago. El zurdazo del turco roso el poste, con poco más de cuarto de rapport de l'entre. Dembélé entró en escena. El français inició su readaptación como delantero centro, que no es su sitio. Sin velocidad y gol. Le buscó al espacio. Rakitic y Sergio tuvo que intervenir para sacar con la pierna el remate del 11 azulgrana. Falta para ver la plenitud. El intercambio de golpe final, con un Celta mejorado, no alteró el resultado. El Barça tendrá que aplicarse en el camp donde, en Liga, los galegos ya diront que disgusto.